Hola a todos, nuevamente estamos en este espacio de aprendizaje hoy con un nuevo tema. Soy la profesora Teresa Pontón y hoy vamos a tener un espacio de aprendizaje alrededor del dominio y el rango de diferentes funciones. Son dos conceptos fundamentales porque para que exista una función, acordémonos que tienen que haber tres cosas fundamentales. Uno, un conjunto de partida, que son los valores que puede tomar la abscisa, que usualmente se llama X. A ese conjunto lo llamamos el dominio. Va a haber una ley de correspondencia, que es la que me permite esos valores de X, introducirlos o en una expresión algebraica o en una relación, ser el doble D, ser el triple D, para que me genere a cada X una imagen diferente. Entonces, ese conjunto de las imágenes es lo que vamos a llamar el rango. Acordémonos que en la definición de función está que para cada valor de X debe existir una única imagen en el rango. Vamos a hacer el análisis para funciones polinómicas inicialmente. Entonces tenemos dos familias de funciones polinómicas, las polinómicas de exponente par y las polinómicas de exponente impar. Vamos a arrancar con las pares. Tenemos ahí dos ejemplos. La primera es una polinómica donde la variable independiente, es decir, las abscisas, se han designado n y la variable que depende, es decir, el rango, es m. La primera función es una función cuadrática, es decir, de grado 2, de grado par. Y la segunda, la variable independiente o las abscisas las han designado x. Y la variable que depende o las imágenes van a ser m. Y es una polinómica de grado 4. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es que si son polinómicas de grado par, usualmente estas polinómicas de grado par tienen el rango delimitado o por un máximo valor o por un mínimo valor. Es decir, si tiene mínimo, el rango va a empezar en ese mínimo absoluto, es decir, que no van a haber imágenes por debajo de él y va a ser desde ese mínimo absoluto hasta más infinito. O si tiene un máximo absoluto, va a ser desde menos infinito hasta ese valor máximo. Por encima de ese máximo no van a haber valores de las imágenes. Y el dominio son todos los reales. Siempre en la polinómica el dominio son todos los reales. Y lo otro es que las polinómicas siempre tienen un término independiente. Puede ser que no nos lo den explícitamente y si no lo dan explícitamente es porque el término independiente es 0. En las polinómicas, este término independiente siempre va a marcar el corte con el eje Y. Vamos a empezar a analizar la polinómica cuadrática. Entonces, ¿qué identifico en esa expresión algebraica? Uno es que el primer coeficiente es 8, que es positivo, y si este coeficiente es positivo, ya me está dando una información de la función cuadrática. Abre hacia arriba. Si hubiera sido un número negativo, va a tener concavidad hacia abajo. Y lo otro es que tiene corte en Y en el punto 0,-4. Y además sabemos que es una cuadrática, es decir, que va a ser una parábola que abre hacia arriba. Solo viendo la expresión algebraica tenemos tres informaciones importantes de esta función. Profesora Teresa, pues me acaba de surgir una duda, y es que yo, como en una gráfica cartesiana, puedo visualizar el dominio y el rango. Qué pregunta tan importante. ¿Por qué es importante? Porque algebraicamente nosotros sabemos que si es un polinomio, me voy a devolver como este, no tiene ninguna indeterminación. ¿Dónde están las indeterminaciones en los reales? ¿Dónde están los posibles problemas en los reales? Dos. Uno, si tiene denominador, variable en el denominador, ese denominador nunca puede ser 0. Ese es un conjunto de indeterminaciones. Y el otro es si hay un radical de índice par, lo que está dentro del radical tiene que ser positivo. Nosotros en esta expresión algebraica no vemos ni que haya radicales, ni que haya variable en el denominador. Es decir, yo a la n le puedo dar cualquier valor de los números reales y voy a obtener una imagen. Ahora, eso es algebraicamente, pero gráficamente vamos a buscar la gráfica de nuestro primer ejemplo. Si nosotros vemos gráficamente, para poder identificar, Zaira, el dominio, siempre tienes que ubicarte en el eje de las abscisas. Y siempre vamos a llevar el orden de los números reales, de menor
a mayor. Entonces yo voy a hacer un análisis desplazándome de izquierda a derecha, diciendo en este caso todos los números reales todos los X que pertenecen a reales va a formar el dominio, no va a tener ningún problema. En cambio, para analizar el rango, como es el conjunto de llegada, las imágenes, el recorrido ya no va a ser en el eje de las X, sino en el eje vertical, que puede llamarse Y o puede tener otro nombre, como en este caso se llama M. Pero el recorrido, acordémonos que el orden de los números reales siempre es de menor a mayor. Entonces, el recorrido ya no va a ser en este sentido, sino de abajo, porque abajo está menos infinito. Cuando hablo de abajo, estoy hablando del eje Y, en este caso el eje M. Viene desde menos infinito hasta más infinito. Yo no podría decir en ese proceso de visualización, yo no podría decir, son todos los reales, porque visualmente nosotros vemos que nuestra curva no está existiendo debajo de este punto mínimo absoluto. Empieza a existir en este mínimo absoluto y puede tomar cualquier valor desde ese mínimo en adelante. Entonces, gráficamente debo fijarme de izquierda a derecha para las abscisas y de abajo hacia arriba para las ordenadas o el conjunto que llamamos rango o de llegada. Ahora, siempre si es una función polinómica, el dominio va a estar en todos los reales, no va a tener ningún tipo de restricción. Como el A es positivo, ya habíamos dicho que es cóncavo hacia arriba y lo podemos verificar ahí en la gráfica. Si queremos encontrar los cortes con N, porque nuestra abscisa se llama N, lo que hacemos es igualar nuestra función polinómica a 0. ¿Qué tenemos aquí? Que encontrar una equivalencia, porque el polinomio no me dice fácilmente dónde están los cortes con el eje X. ¿Qué hacemos? Como es un polinomio que no empieza por 1, el coeficiente de n al cuadrado es 8, entonces para factorizarlo debo multiplicar todo el polinomio por 8, pero al mismo tiempo dividir por 8. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo alterar la equivalencia de la expresión algebraica. Después, en el proceso lo que hacemos es multiplicar todo el polinomio por 4. Yo necesito volverlo un polinomio cuyo coeficiente es 1. Este primero es 1. Pero aquí, ¿quién está elevado al cuadrado? Solo la n. El 4 no está elevado al cuadrado. Pero como yo lo multiplico por 4, entonces me va a quedar 4 por 4. El 4 también entra dentro del término que está elevado al cuadrado. Pero yo necesito un trinomio que tenga el primer término elevado al cuadrado y en el segundo término tenga exactamente el primer término. Entonces el 4 se lo coloco a la n por propiedad asociativa. Yo podría haberlo multiplicado por el 7 o podría haberlo multiplicado por la n. Y la única multiplicación que se hace es con el término independiente, que es menos 8. Y está nuestro 4 del denominador, que hace que la equivalencia se conserve. Ahora abrimos dos paréntesis, esos dos paréntesis van a empezar con el 4n y volvemos al trinomio, que es más sencillo de factorizar. Buscamos dos números que multiplicados den menos 8. Pero ¿qué pasa para que una multiplicación me dé negativa? Los dos términos tienen que tener signos diferentes. Es decir, que uno tiene que ser positivo y uno negativo. ¿Cómo decidimos cuál es el positivo y cuál es el negativo? Me tengo que fijar en el coeficiente del término del medio. Yo necesito que después que yo haga la suma, que va a ser una resta, porque son de signos contrarios, que el término que esté en el medio quede con el signo que yo necesito que me quede. Es decir, le coloco el signo menos en este caso al que tenga mayor valor absoluto. ¿Qué multiplicación me da 8 y qué restados me den 7? Pues la más sencilla, que es 8 por 1. 8 por 1 me da 8. ¿Pero a quién le pongo el menos? Al 8, que es el que tiene mayor valor absoluto. Como último paso, necesito simplificar ese 4 del denominador, porque nosotros necesitamos solo la factorización y ese 4 ahí me molesta, necesito simplificarlo. Entonces analizo si a alguno de los dos factores le puedo sacar el 4 como factor común. Al segundo factor le puedo sacar el 4 como factor común y este 4 sobre 4 es equivalente a un 1. Entonces lo puedo simplificar y por propiedad modulativa, todo número multiplicado por 1 me da el mismo término. ¿Qué significa eso? Que la equivalencia se conserva, que yo no he alterado mi función polinómica inicial cuadrática. Entonces yo ya voy a tener como resultado la factorización. Nosotros sabemos que si una multiplicación da 0,
es porque o el primer factor es 0 o el segundo factor es 0 o los dos son 0. Entonces, ¿qué toca hacer? Igualar cada factor a 0 y siendo muy cuidadosos con las propiedades de la igualdad y de los números reales. Por ejemplo, la propiedad uniforme me permite restar a ambos lados el 1 porque el objetivo es despejar mi variable n. Resto a ambos lados por opuestos, más 1 y menos 1 me da 0 y 0 menos 1 por el neutro me da el mismo menos 1. Ya tenemos un primer, aquí, para que la n nos quede solita, aquí falta este 4, y rompí la equivalencia porque aquí debe ir un 4, pero lo vamos a imaginar que ahí está el 4. ¿Cómo hago para simplificar ese 4? Multiplico a ambos lados por un cuarto. Y entonces a este lado izquierdo simplifico el 4 con el 4 y me da n, y al otro lado menos 1 sobre 4 pues me da menos un cuarto. Ya ahí tenemos un primer corte que es el punto cartesiano, porque acordémonos que el corte con el eje X y con el eje Y es un punto cartesiano que tiene abscisa y tiene ordenada. Entonces, ¿cuál va a ser la abscisa? El valor que nos acaba de dar, menos un cuarto. ¿Y cuál va a ser la imagen? 0, porque es corte con X. Y el otro es n menos 2, donde solo necesito aplicar inverso aditivo a ambos lados y por propiedad uniforme, nos queda que n va a ser igual a 2, quiere decir que tenemos un segundo corte. Aquí no podemos hacernos la pregunta, ¿pero existen? Claro que existen, porque no podemos olvidar que una función polinómica no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, existe el menos un cuarto y existe el 2 en el dominio. Por el otro lado, como ya les había expresado, por ser una polinómica, yo no necesitaría hacer ningún tipo de tratamiento numérico o algebraico. Yo ya sé que el corte con el eje Y es menos 4. Pero si de pronto se nos olvida, reemplazamos ese n por 0 y efectivamente los dos primeros términos están multiplicados por n, entonces se anularían y me quedaría solo el menos 4. Quiere decir que tiene corte con y en 0, menos 4. Si nosotros vemos la gráfica, ya podemos identificar el corte con el eje X, el corte con el eje X, el 2,0 y el corte con el eje Y, 0, menos 4. Profe, en una función polinómica cuadrática, ¿cómo puedo identificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo? ¿Y necesariamente solo debe ser un máximo y un mínimo? Muy interesante, porque les he dicho que el rango está limitado por ese máximo absoluto o por un mínimo absoluto. Primero, depende de la concavidad, yo ya sé que va a tener máximo o mínimo. Es decir, que si abre hacia arriba, podemos decir que es cóncava hacia arriba, va a tener un mínimo absoluto. Y si es cóncava hacia abajo, y acordémonos que la manera de saber la concavidad es el primer coeficiente que acompaña a la variable elevada al cuadrado, que en este caso era 8 y que era positivo. Si fuera negativo, nos daría una parábola que abre hacia abajo, entonces va a tener un máximo absoluto. Para explicarte mejor, en las cuadráticas podemos hacer un tratamiento de orden algebraico para poder encontrar ese máximo o mínimo, porque este máximo o mínimo en las funciones cuadráticas se llama el vértice. Y entonces, así como nosotros hallamos equivalencia, con la factorización existe otro proceso que es hallar equivalencia en la construcción de la canónica. La canónica es una forma algebraica que me dice quién es el A. En nuestro caso, cuando pasemos a canónica, A nos va a quedar siendo el 8, pero nos va a dar el H y el K que corresponden a ese máximo absoluto o a ese mínimo absoluto. ¿Qué hacemos? El primer paso es que sacamos el 8 como factor común de los dos primeros términos que tienen n. Y entonces, ¿para qué siempre se hace eso? Para que la variable me quede elevada al cuadrado. Siempre. El segundo término me va a quedar dividido entre 8. ¿Por qué? Porque saqué el 8 como factor común. Si me devuelvo, para no alterar la equivalencia, ese 8 con el 8 del denominador se va a simplificar y llegaremos al menos 14 que estaba inicialmente. Ese es el segundo paso y el término independiente lo dejamos aquí al ladito. El segundo paso es, coja el término que tiene en el medio y de dónde salió ese 7/4, porque teníamos 14 octavos. Pues hallamos una equivalencia numérica, le sacamos mitad al 14 y mitad al 8, que nos da 7/4.
Ahora, ya teniéndolo simplificado, cogemos ese número, le sacamos la mitad, en este caso la mitad de 7/4 es 7/8 y lo elevamos al cuadrado. Resulta que este número que vemos en morado elevado al cuadrado me lo inventé para la completación de cuadrados. Entonces, para conservar la equivalencia, si yo a una expresión le sumo 5, inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Restarle 5 para conservar la equivalencia. Tengo que tener muy claro cuánto me he inventado. Entonces, por este lado, yo me inventé un 7/8 elevado al cuadrado. Eso me lo inventé. Pero resulta que como esto está en este paréntesis, este 7/8 elevado al cuadrado está multiplicado por este 8. Entonces, yo en total me inventé un 7/8 elevado al cuadrado por 8 positivo, pues entonces me toca inventarme aquí el negativo, que es el opuesto, porque este de acá afuera con el que está aquí adentro, sumados me dan 0. Yo le estoy sumando un 0 y por propiedad modulativa puedo sumar 0 y me da el mismo resultado. Ahora lo que voy a hacer es, primero, mirar ese número que yo me inventé, ¿cuánto es? 7 al cuadrado me da 49 y 8 al cuadrado me da 8 por 8. Pero resulta que un 8 del denominador se puede simplificar con un 8 que teníamos multiplicando. De manera que aquí me queda 49/8. Ahora yo necesito hacer esta suma de 49/8 con 4. ¿Pero qué hacemos? Buscamos una equivalencia amplificando. Pero a mí me sirve que este quede en la familia de los octavos. Y para que quede en la familia de los octavos, yo voy a multiplicar por 8/8, porque 8/8 es equivalente a 1. Y por propiedad modulativa, entonces estoy multiplicando por el módulo, no estoy alterando la equivalencia. Listo. Vamos a analizar que los dos términos que están afuera del paréntesis ya están en la misma familia por el proceso de homogenización. Como los dos términos son negativos, pues se suma y va a tener el mismo signo. Y como están en la familia de los octavos, pues el resultado final me va a quedar en octavos. Sumo los numeradores y me va a dar 81/8. Ahora, ya puedo armar el binomio. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y el binomio va a ser el primer término que está elevado al cuadrado, pero sin elevarse al cuadrado. Y el último término que está elevado al cuadrado, lo coloco aquí. ¿Cómo yo sé que este binomio es equivalente a este? Acordémonos que cuando abrimos un binomio es el primero al cuadrado, ahí nos sale el n al cuadrado. En este caso sería menos 2 veces el primero por el segundo. Si nos queda 2 veces el primero por el segundo, me quedaría 2 veces n 7/8 y ese 2 simplifica el 8 y entonces me va a quedar menos 7/4, que es el segundo término de mi binomio al cuadrado perfecto. Y el último término sería este número, 7/8 elevado al cuadrado, y todo número elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces, perfecto, ya verifiqué que son equivalentes. Y me da el término independiente. Resulta que la fórmula canónica es esta, donde el primer término es el mismo del polinomio, que es el a que me indica la concavidad. Pero quien esté dentro del binomio va a ser el x o la n del vértice o del máximo o mínimo absoluto, y el término que me queda fuera va a ser la imagen en ese vértice. Quiere decir que el vértice en este caso es 7/8 menos 81/8. Ya tenemos el x y el y del vértice. Y nosotros teníamos que nuestra cuadrática es cóncava hacia arriba, por lo tanto, este vértice va a ser el valor, el menor valor, pero ya no me voy a fijar en la x, porque cuando hablamos de rango, me tengo que fijar es en este caso en la m, cuál es la imagen más pequeña que tiene esa función. Y resulta que la imagen más pequeña que tiene esta función es menos 81/8. De ahí en adelante va a tomar todos los valores de m, o sea, todas las imágenes. Tenemos entonces 3 equivalencias para nuestra primera función. La primera es la polinómica que nos daban inicialmente. La segunda es la canónica, que fue la que acabamos de encontrar, y la canónica es muy importante para poder encontrar ese vértice, que es el máximo o el mínimo absoluto. Y también tenemos la equivalencia, que es la factorizada. Son las 3 expresiones que corresponden a la misma función cuadrática. Ahora, si quiero escribir formalmente el rango, el rango son las m que pertenecen desde ese mínimo absoluto
que nuevamente les insisto, del vértice es la imagen, no es el X, es qué valor de Y es el más pequeño, menos 81 octavos, y como el barrido va de abajo hacia arriba, empieza en ese mínimo absoluto y va para más infinito. La escritura es con corchete porque lo incluye. ¿Y por qué lo incluye? Porque ese número no es un hueco, es un punto lleno. ¿Y cómo sabemos que no es un hueco, profe? Pues porque no tiene ninguna indeterminación nuestra función polinómica. Ahora, hay otras formas que usualmente se enseñan para encontrar ese vértice y es con la polinómica nosotros identificamos quién es A, quién es el coeficiente A, quién es el coeficiente B y quién es el coeficiente C. Aplicamos la fórmula cuadrada, existe una fórmula que es menos B sobre 2A, el término del medio menos 2B, no, menos el término del medio sobre 2 veces el primer término. Y entonces nosotros ahí ya podemos encontrar quién es el X de, o en este caso el N del vértice, y con la función inicial podemos encontrar la imagen de ese punto. Y podemos llegar exactamente al mismo M, que es menos 81 octavos. ¿Por qué es importante hacerlo por canónica? Porque es un proceso algebraico que me permite encontrar no solo para la función que tiene cortes racionales, sino para cortes irracionales que no me lo permite la factorización, por ejemplo. Y llegaríamos exactamente al mismo rango, que empieza en este mínimo absoluto, que está en menos 81 octavos, y va hacia más infinito. Nuestra segunda función es una función polinómica, pero ya no de grado 2, sino de grado 4. Bueno, para hallar los cortes con X de nuestra función polinómica, tenemos que emplear un nuevo método porque el método de factorización de trinomios ya no me sirve. Y tenemos un método muy potente que es la división sintética. Entonces lo que hacemos es sacar los coeficientes del polinomio inicial, que es, acordémonos que los coeficientes son los números que acompañan a las variables. Y el polinomio tiene que estar organizado de manera descendente desde la variable mayor exponente hasta el término independiente. Entonces los coeficientes son 1, menos 2, menos 13, 14 y 24. Hacemos la división sintética probando con los divisores de 24. Nos sirven muchos, pueden ser. Los divisores de 24 son los números que dividen exactamente el 24, el 2, el 24, el 2, el 4, el 6 y el 1. Y entonces uno empieza a ensayar, aplicamos la división sintética y si el residuo, que es el último número, nos da 0, significa que sí es un 0 del polinomio, y al ser un 0 del polinomio significa que es un corte con X de la función. Ya tenemos el primer factor. ¿Y por qué no escribimos aquí X menos 1? Porque al despejar nos tiene que quedar X igual a menos 1, y entonces aquí tiene que ir más 1 para el aplicar inverso aditivo, me quede X igual a menos 1. Y este polinomio es el que se forma con los coeficientes que tengo aquí. 1 acompaña al X al cubo, menos 3 acompaña a la X al cuadrado, el menos 10 acompaña a la X, y el término independiente es 24. Ahora, como sigo teniendo un polinomio de grado 3, voy a ensayar con el 2, que es el otro que me va a servir, y vemos que el residuo es 0. Y entonces hasta ahora ya tenemos dos factores que me sirven. El primero que era X más 1, porque menos 1 es un 0, y aquí como me dio 2 positivo, el factor ya no va a ser X más 2, sino X menos 2, para que al despejarlo me dé ese 0. Y aquí me queda un polinomio de grado 2. Porque ya factoricé una vez, me quedó un polinomio de grado 3. Volví a factorizar un polinomio de grado 2. Como ya tengo un polinomio de grado 2, podemos volver a nuestra factorización de trinomios básicas, que es buscando dos números que multiplicados me den menos 12 y que restados me den 1. ¿A quién le pongo el menos? Al 4, porque este es el que tiene mayor valor absoluto para que al resultado, al efectuar la resta, me dé menos 1. Ya tenemos nuestra factorización completa. Es un polinomio de grado 4 que tiene 4 cortes. No necesariamente un polinomio de grado 4 va a tener 4 cortes, va a tener máximo 4 cortes. Así como en la cuadrática, máximo va a tener 2 cortes. Aquí vemos que como son 4 factores, pues nos va a salir 4 cortes. ¿Dónde estarían los cortes? En menos 1,0, en 2,0, en menos 3,0 y en menos 4,0. ¿Cómo llegamos a esos números?
despejando muy bien con el inverso aditivo, con la propiedad uniforme y con inverso multiplicativo, si es que la x está acompañada de un número. ¿Cómo hallamos el corte con y? Volvemos. Si es una función polinómica, el corte con y va a corresponder al término independiente, no tendríamos que hacer ningún proceso de orden algebraico ni numérico, y quien dude, pues reemplaza, pero resulta que en todos los términos que hay variable, se van a anular con el 0 y el único que va a quedar es el término independiente. Y entonces nosotros podemos ver que el corte con el eje y está en el punto 0,24 y vemos en la gráfica los 4 cortes que ya habíamos identificado con el eje de las X. Ahora, ¿cómo podemos encontrar? Nosotros sabemos que si vemos la gráfica, vemos que tiene 2 puntos mínimos, pero visualmente pareciera que esos 2 puntos mínimos están a la misma altura, ¿es claro? Pero resulta que no, hay uno que está más abajito del otro y ese punto mínimo va a estar aquí en -1/2 y lo que hacemos es encontrar la pareja para tener ese punto mínimo absoluto, o podríamos encontrar el máximo, pero nosotros sabemos que ese máximo no es un máximo absoluto. ¿Quién determina cómo está delimitado el rango? Es el mínimo absoluto. Interesante saber que aquí hay un máximo y que ese máximo está en -1/2 y que tiene esta pareja. ¿Es claro? Pero el mínimo absoluto es el que va a definir ese valor del rango donde va a empezar el rango hasta más infinito. Aquí podemos ver el máximo, tiene un mínimo, tiene otro mínimo. Si vemos esos 2 mínimos, sí efectivamente están en el mismo y. O sea, uno no está más abajito, sino que son simétricos. Están en -25. Ahora, podemos ver que esta función tiene varios comportamientos. Como tiene un mínimo, un máximo, otro mínimo, en esos puntos la función va a cambiar el comportamiento. Las y están decreciendo, empiezan decreciendo, después del primer mínimo empiezan a subir, o sea, empiezan a crecer, después del máximo vuelven a decrecer y después del mínimo vuelven a crecer. Es una función que tiene varios comportamientos, que tiene varias concavidades, que tiene 2 puntos mínimos y un punto máximo. Profesora Teresa, yo en una función polinómica que tiene un grado mayor que 2, ¿yo cómo puedo encontrar ese valor máximo o mínimo del rango? Sí, entiendo la pregunta porque nosotros aquí no hicimos procedimiento para hallar ni el máximo ni el mínimo. Cuando es una función cuadrática, nosotros tenemos la canónica que nos deja ver cuál es el vértice que va a ser el máximo o el mínimo. Pero resulta que en una función de grado 4, ya las estrategias algebraicas son insuficientes, no tenemos cómo hallarlo y por eso es que nos tenemos que formar muy bien, porque cuando estemos viendo cálculo diferencial, cuando tenemos el concepto de derivada, es con esa derivada que nos va a permitir encontrar en qué valores esa primera derivada va a dar 0, porque resulta que en cualquier función, en los puntos máximos o mínimos, la primera derivada va a ser 0. Eso quiere decir que hasta ahora, algebraicamente lo podemos hacer con canónica para las cuadráticas. Y para funciones de grado mayor que 2, ya tenemos que tener el concepto de derivada para poder aplicarle aquí la derivada. En este caso yo derivo y me va a dar un polinomio de grado 3, porque la derivada en polinomios me va a dar de un grado menor. Esa derivada la igualaría a 0 y resolvería y tendría esas 3 soluciones que serían esos 2 máximos y este 2 mínimos y un máximo. Pero muy interesante la pregunta y eso lo van a aclarar cuando sigan en su formación matemática. Ahora, las polinómicas de grado impar. ¿Qué es lo diferente con las polinómicas de grado par? Que las polinómicas de grado impar no tienen restricción ni en el dominio ni en el rango. ¿Y por qué? Miremos este primer ejemplo que ya no lo dan factorizado. ¿Por qué sé que es una polinómica de grado impar? Porque si yo distribuyo me va a dar una polinómica de grado 3.
Y principalmente nosotros sabemos que si es de grado 3, si hacemos la distributiva, que es lo que el proceso algebraico que está ahí mostrado, vamos a poder llegar a la equivalencia de la polinómica de grado 3. Como ya no la dan factorizada, pues con esta primera factorización yo puedo igualar cada factor a 0 y podemos encontrar rápidamente los cortes con el eje X. Y si nosotros vemos gráficamente, vemos que la función polinómica de grado impar empieza o en menos infinito y termina en más infinito, es decir, que los dos extremos van en sentido contrario. Y si ahora dije que para poder encontrar el rango hacemos ese barrido de abajo desde menos infinito a más infinito, por tener los dos extremos en sentidos opuestos va a barrer completamente todos los números reales. Entonces ahí podemos ver los tres cortes con el eje X, menos 3,0, menos 2,0 y 2,0. Nosotros vemos que nuestra función polinómica tiene un máximo que no va a ser absoluto porque hay otros puntos que están por encima de él, un mínimo que no va a ser absoluto y no es absoluto porque no termina ahí la función ni empieza ahí la función. Profe, ¿y por qué el dominio siempre son todos los números reales en las funciones polinómicas y no en las funciones racionales? Qué bien la pregunta. Acordémonos que siempre tenemos que fijarnos en qué tipo de expresión algebraica corresponde a esa función. Cuando nosotros hacemos una función polinómica, la expresión algebraica, como su nombre lo dice, es un polinomio. Y esos polinomios no van a tener ni raíces de grado par, ni va a tener denominador con variable. ¿Por qué en las racionales no es todos los reales el dominio? Porque en las racionales obligatoriamente se definen como las funciones que están expresadas como fracción y en el denominador tiene que tener variable. O sea que indiscutiblemente puede tener restricciones, porque si en el denominador yo tengo x al cuadrado más 2, no hay ningún número que elevado al cuadrado sumado con 2 me dé 0. En las racionales se abre una puerta a las indeterminaciones, pero tampoco quiere decir que todas las racionales tengan indeterminaciones, porque también habrían algunas que el dominio son todos los reales. Pero en las polinómicas no hay excepción. El dominio va a ser todos los reales. Yo puedo siempre reemplazar cualquier número y obtener su imagen. Otro ejemplo de función polinómica impar es una lineal, solo que en este caso es una lineal donde yo puedo hacer un tratamiento, unir estas dos por propiedad asociativa, y entonces ya tenemos aquí nuestra expresión algebraica simplificada de la lineal. Nosotros sabemos que el primer término que acompaña a la variable independiente es la pendiente, y en este caso la pendiente 3, y la pendiente positiva me indica que nuestra función lineal es creciente. ¿Qué podemos afirmar de esa función lineal? Que su pendiente es el coeficiente que acompaña a la variable independiente x, es decir, que la pendiente es 3 y por lo tanto es una función lineal creciente. También podemos decir que tiene un término independiente que es menos 15. Independiente significa que es un número que no tiene variable y como es una polinómica, ese término independiente va a ser el corte con y, o sea, el corte con y va a tenerlo en 0,15. Podemos hallar el corte con x igualando a 0, aplicando inversos aditivos y entonces nos quedaría solo el término 3z igual a 15, pero yo necesito despejar la z, multiplico a ambos lados por la propiedad uniforme porque la equivalencia tenemos que ser muy cuidadosos de no alterar la igualdad, que es una equivalencia. Multiplico por el inverso y me va a quedar 3 tercios, que es equivalente a una unidad, y 15 tercios, que simplificado, su equivalencia es 5. Por lo tanto, nuestra función lineal tiene corte con x en 5,0 y también tiene corte con y en 0,15, que era el término independiente. Y vemos ahí la gráfica que es una función creciente. O sea que las imágenes cada vez van a ser mayores, mayores, mayores. Profe Teresa, me surgió una duda.
¿Cómo puedo saber que en las funciones exponenciales o logarítmicas puedo encontrar problemas dentro del dominio? Qué interesante pregunta, porque lo que tenemos que considerar es que las funciones polinómicas es una familia de funciones que tiene unas características particulares. No tiene indeterminación en el dominio, puede tener restricción en el rango, van a tener siempre corte con X o corte con Y. Si es una cuadrática, por ejemplo, que está por encima del eje X, pueden ni siquiera no tener corte con el eje X. Con el eje Y siempre va a tener. Pero ¿qué pasa con las funciones exponenciales y logarítmicas? Las exponenciales van a tener asíntota horizontal. Y si tiene asíntota horizontal, significa que el rango va a estar acotado. Pero el dominio va a ser todos los reales. En cambio, las logarítmicas, como las que nosotros vemos allí, no va a tener asíntota horizontal, sino que va a tener asíntota vertical y ahí sí el rango va a estar restringido. Entonces, exponenciales, dominio, todos los reales. Logarítmicas, por tener asíntota vertical y la función empieza en la asíntota vertical o termina en la asíntota vertical. Obligatoriamente el dominio en las logarítmicas no van a ser todos los reales, porque habíamos mencionado, porque me parece tan interesante la pregunta, porque habíamos mencionado que las funciones racionales tienen restricción, ¿sí? Habíamos mencionado que las raíces tienen restricción, pero no habíamos hablado de los logaritmos que también tienen restricción, porque yo no le puedo hallar un logaritmo a un número negativo. ¿Y por qué no puedo hacer eso? Porque las funciones logarítmicas o empiezan en la asíntota o terminan en la asíntota, porque puede ser que dentro del logaritmo haya un desfase vertical o un desfase horizontal y eso va a modificar dónde va a empezar el dominio de la función logarítmica. Podemos encontrar también en las funciones exponenciales o en las funciones logarítmicas corte con X, reemplazando la variable que depende por 0 y podemos hallar el corte con el eje Y. Ya no puedo afirmar que es el término independiente, sino que tengo que hacer el proceso de reemplazar para corte con X, la Y la reemplazo por 0 y corte con X, corte con Y, la X la reemplazo por 0. Y podemos encontrar los cortes. Cuando ya tenga un trazo de la gráfica, yo puedo analizar si la función es creciente o decreciente, o puedo dar más información sobre esa función. Aquí podemos ver que esta función logarítmica tiene asíntota vertical y podemos ver que tiene corte con X en este punto menos 2.71 y también va a tener corte con Y en el punto 0,06. Mire que el corte con Y está entre 0 y 1, el corte con X está entre menos 2 y menos 3. En este espacio de aprendizaje hemos profundizado sobre dos conjuntos muy importantes en las funciones, como es el dominio y el rango. Principalmente nos hemos centrado allí. ¿En qué nos tenemos que fijar para el dominio? Si la expresión algebraica tiene alguna posibilidad de ser indeterminada o no existir en los números reales. Y en el rango nos podemos fijar en la expresión algebraica, pero también nos podemos fijar en la gráfica, si el rango, es decir, los valores de las imágenes, empiezan en un máximo absoluto o terminan, empiezan en un mínimo absoluto o terminan en un máximo absoluto. Dominio y rango siempre debemos hacer el análisis en todas las funciones porque es el que nos va a determinar si un X tiene o no imagen y si esa imagen va a pertenecer o no a el rango de la función. Espero que hayan tenido muchos aprendizajes en este espacio y que sigan consultando nuestro material para aclarar términos, para aclarar procesos algebraicos y numéricos que les permita tener mejor razonamiento matemático. Los esperamos.